Estamos conversando con Andrés Caleca y gracias por venir a Contrapunto, y lo primero que le preguntaríamos es si el problema del Consejo Nacional Electoral es solamente quienes dirigen el CNE o hay un problema en toda la estructura. Bueno, hay un problema global del tema electoral venezolano. El tema electoral venezolano se ha venido degradando en los últimos 20 años de manera sistemática. Se trata en primer lugar de un problema de ilegalidad de la conformación del Consejo Electoral. La Constitución de la República establece que el Consejo Electoral debe estar integrado por un conjunto de ciudadanos, su cúpula, por un conjunto de ciudadanos, 5, 7, lo que se decida, absolutamente independientes de militancia partidista, entendiendo por esa independencia que por lo menos en los últimos 7 años de su vida no hayan tenido militancia en ningún partido político existente. Eso no se cumple en Venezuela desde el mismo momento en que se puso en vigencia la Constitución. Es increíble. Se dijo que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, por ejemplo. Por ejemplo. Y sin embargo, pasábamos por allí, porque las autoridades electorales estaban totalmente comprometidas en su gran mayoría y en todo el periodo de estos 20 años con el partido que ha ejercido el gobierno. Primero se llamó, como ustedes recuerdan, el Quinta República, ahora se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso hay que resolverlo, porque además de esa ilegalidad en su elección, tenemos el problema de la deslegitimación del cuerpo electoral. Una deslegitimación que se produce particularmente a partir de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que independientemente de la pertinencia de esas elecciones o no es lo que vamos a discutir, es su realización. La señora Lucena, con un gran desparpajo, anunció ante el país que habían votado 8 millones de personas. ¿Y esto es cierto o es falso? Todo el mundo sabe que es absolutamente falso. Yo tengo información confiable del Consejo Nacional Electoral, de alguna gente que todavía queda allí, que me informan que allí no llegaron a votar ni siquiera 2 millones de personas. Estuvo muy cerca de los 2 millones de personas, pero no votaron. Pero independientemente de esa información, la propia empresa que dirigió la automatización, una empresa que trajo al país Jorge Rodríguez, que trajo el PSUV, que es la empresa Smartmatic, tuvo que renunciar, denunciando que los resultados que arrojaban la transmisión de las máquinas electorales eran absolutamente distintos a lo que había leído la señora Lucena. Pero Smartmatic fue también cuestionada antes de esto. Entonces, ¿por qué es buena en un momento y por qué no es buena en el otro? Bueno, Smartmatic fue cuestionada particularmente por los sectores de la oposición que habían perdido una serie de elecciones en seguidilla, pero nadie ha podido demostrar esos fraude. Sin embargo, en el caso de la Asamblea Constituyente, es la propia Smartmatic la que dice que se ha cometido un fraude. Es decir, es el propio operador que además pone en peligro su contrato, un contrato de cientos de millones de dólares, y se va del país, porque sencillamente hay una incongruencia absoluta entre lo que lee la señora Lucena y lo que son las máquinas. Para cambiar a la directiva del CNE no es suficiente. Lo primero que hay que hacer es cambiar esa directiva, de común acuerdo, en primer lugar. Es decir, tratar de elegir una directiva de oposición en el Consejo Electoral no resuelve nada, sino que agravará todavía más la situación. Ambos polos del país tienen que ponerse de acuerdo en designar a un Consejo Electoral con el procedimiento que sea. Yo he propuesto que se discuta y se apruebe un estatuto electoral especial que rija unas posibles elecciones para salir de esta crisis. ¿Qué debería tener ese estatuto especial? Bueno, pudiera, por ejemplo, establecer que el Consejo Nacional Electoral, que se nombre para estas solas elecciones, las que sean que se acuerden, pudiera ser integrado, si son 5 miembros, 2 representantes del gobierno, 2 representantes de la oposición y un quinto designado de común acuerdo entre las partes que debería presidir el Consejo Electoral. Bueno, esa es una manera, pero eso no basta, que es un poco la pregunta que hacía Vanessa al principio. Solo cambiar la cúpula del Consejo Electoral no resuelve los problemas. ¿Qué pasa con Porque en primer lugar hay una burocracia electoral gigantesca, por cierto. Cuando yo presidí el Consejo Electoral, cuando salí del Consejo Electoral, creo que trabajaban 1.200, 1.300 personas. Ahora parece que eso se ha cuadruplicado. Pero esa estructura electoral ha sido cooptada absolutamente por el partido de gobierno durante 20 años, procediendo a jubilaciones anticipadas, a despidos injustificados de personal de confianza, etcétera, etcétera, siendo sustituidos solamente por militantes del partido de gobierno. Toda la estructura, las direcciones sectoriales del Consejo Electoral, las delegaciones regionales. Antes las delegaciones regionales estaban más o menos repartidas
de común acuerdo con el peso que tenían las fuerzas políticas en el país. Ahora no. Eso afecta el funcionamiento de la... Es el funcionamiento diario del Consejo. Pero eso afecta el funcionamiento del CNE por organizar un proceso electoral. Por supuesto, porque el proceso electoral no es solamente el conteo de los votos o el escrutinio y la totalización, que hoy en día son automatizados, sino que es toda la organización del proceso, las mesas electorales. Fíjense ustedes lo que ocurrió aquí con las elecciones de gobernadores, con el manejo de las mesas electorales. Ese funcionariado del Consejo Electoral al servicio del partido de gobierno empezó a cerrar mesas electorales, a moverlas, a cambiarlas de sitio 2-3 días antes de las elecciones, lo cual es absolutamente legal. ¿Cómo se hace un cambio en todo el CNE como el que usted propone? Bueno, si queremos hacerlo rápido, porque, repito, no tenemos tiempo para solventar la crisis del país, si queremos solventarla desde el punto de vista electoral, tenemos que hacerlo rápido. Una de las fórmulas sería incorporar a personal calificado que ha sido jubilado, como dije, anticipadamente en el CNE, que todavía están activos, a trabajar con esta gente. No se trata de hacer una degollina allí y votar a todo el mundo el día siguiente, sino incorporar personal de otras tendencias, de otras ONG. Aquí hay gente de ONG que se ha ido preparando por muchos años en el tema electoral y que sabe bastante del asunto. Las universidades venezolanas tienen buenos profesores y buenos personal. ¿Cuánta gente se necesita reestructurar o cambiar para que eso pueda ser creíble y además potable para la oposición? Sí, yo pienso que eso lo tendrá que decir el nuevo organismo electoral, por supuesto. Yo estoy viendo el asunto desde afuera, veremos qué se encuentra esa gente que llegue nueva allí. Pero desde afuera, y con las informaciones que yo tengo, yo pienso que incorporando 50, 60 personas en puestos claves, cuidando el proceso, puestos que son claves para cuidar el proceso, que son nudos gordianos, digamos, allí pudiéramos nosotros lograr un balance. ¿En cuánto tiempo es posible hacer esto? En 2-3 meses, porque es gente capacitada, como te digo, no es gente que tú tienes que buscar y capacitar en el proceso. Se trata de buscar a los que fueron sacados del Consejo Electoral y a los que están investigando el tema electoral en las ONG y están muy activos. Y si el gobierno gana con este CNE, ¿cuál sería el estímulo para abrirse a esa negociación? Bueno, el gobierno creo que está sentado en una mesa de negociación porque tiene la soga al cuello. El gobierno se le ha ido el país de las manos. El gobierno sabe, el señor Maduro sabe, los ministros del gabinete saben, las Fuerzas Armadas saben, el chavista de a pie sabe que el gobierno se le fue el país de las manos. Venezuela pasó de eso que llaman los economistas una crisis, a aquello que llamó el viejo Carlos Mar una crisis general, a convertirse en un caos. Nosotros somos un país que está en proceso de convertirse en un estado fallido. Uno de los peligros de Venezuela, la gente habla mucho del peligro de una guerra civil, etcétera, pero no, uno de los peligros de Venezuela es la somalización del país, entendido por esta la desintegración del país. Porque mira, ¿qué vamos a hacer nosotros con Maracaibo si la situación persiste? Por ejemplo, con el estado Zulia en su conjunto. El estado Zulia está desapareciendo, la gente se está yendo, incluso hay una migración interna tremenda. La gente le llama la atención lo que está pasando en ciudades como San Felipe, como Caracas, como los Altos Mirandinos, que se están llenando de gente. ¿De dónde viene esa gente? De Maracaibo, del Zulia, de Apure, de zonas enteras, la mitad de la geografía del país absolutamente abandonada en manos de bandas criminales mafiosas, drogómanas, del oro, guerrillas colombianas. Es decir, el país está entrando en un proceso de disolución. El gobierno sabe que no puede resolver el problema y con la presión internacional que tiene y la dualidad de poder interna que se ha creado, con más razón el gobierno tiene que llegar a una negociación y el gobierno se ha sentado, ahora se paró de la negociación. Eso lo vamos a ver. Hace un mes se paró la oposición por el asesinato de un militar. Sí. Bueno, eso lo vamos a ver, la gente se para, le da un golpe a la mesa, aumenta la apuesta, esas son las negociaciones. Pero Venezuela tiene que llegar a una negociación efectiva que dé garantías de que haya una solución al problema del país. Otro tema electoral que estábamos en el tema electoral, y cambiar el CNI y cambiar esa estructura. Bueno, hay que revisar también el registro electoral. ¿Qué hay que hacer con el registro electoral? Hay que hacer una auditoría. Que conoce la institución. Una auditoría a fondo del registro electoral. Aleatoria, por supuesto, no podemos empezar de cero con el registro electoral porque queremos unas elecciones rápido, en un tiempo razonable. ¿Cómo hacemos para que los venezolanos en el exterior voten? ¿Cómo hacemos para que los venezolanos en el exterior voten? Ese es un tema. Yo propongo que nos concentremos en los países donde está concentrada, valga la redundancia, la mayoría de la diáspora, que son Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina. Ahí está el 80% de la diáspora venezolana. Bueno, por lo menos que a esos venezolanos o a la gran mayoría de ellos se les permita votar si es que hay una elección presidencial, que es en la cual pudieran votar. ¿Votamos manual o automatizado?
Ese es un punto también importantísimo a discutir. Vamos a regresar al voto manual, porque nosotros no es que inventamos el voto automatizado porque alguien nos los vendió. Claro. Era una clamor nacional de que fuéramos a las elecciones automatizadas porque el voto manual había perdido todo su prestigio. La gente tenía un apotegma que lo repetía todo el mundo: acta, mata, voto. Los tipos se ponen de acuerdo en la mesa y escriben en esa acta los números que les da la gana. Por eso fuimos a unos sistemas automatizados. Ahora hay gente que quiere regresar al sistema manual. Yo soy partidario de seguir con el sistema automatizado. Pero entonces surge una pregunta: ¿con quién? La empresa que manejaba el sistema automatizado, que era Smartmatic, renunció por fraude electoral de las señoras del Consejo Electoral. ¿Quién hizo las elecciones del presidente de la República el 20 de mayo? Nadie lo sabe. Eso es una caja negra. ¿Qué se encontrarán estos señores que lleguen ahí al Consejo Electoral? No quiero estar en sus zapatos, pero se van a encontrar con ese problema que tienen que resolver. Y por último, tiene que haber una observación internacional adecuada. Ya aquí nadie le cree al gobierno y nadie le va a creer a la oposición tampoco. En Venezuela estamos viviendo una crisis, como dije, general, global, que entre otras cosas es una crisis política y de representatividad, de liderazgo. Entonces, aquí tiene que venir la Organización de las Naciones Unidas, aquí tiene que venir la Unión Europea, aquí tiene que venir la OEA, tiene que venir quien tenga que venir para darle confianza a los venezolanos de que el proceso electoral, no solo el día de las elecciones, sino desde que se convoquen las elecciones, va a ser un proceso electoral más o menos libre. Quizás no podemos tener un proceso electoral perfecto, pero casi nadie lo tiene. Hasta en los Estados Unidos se hace fraude electoral, pero por lo menos acercarnos a un resultado que sea una solución del problema y no un agravamiento del problema.